Iglesia Sinaí presenta un momento de reflexión. Escúchalo en la voz de Ernesto Heredia. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el lugar del mundo desde donde nos escuchen en este tiempo. Quería reflexionar con ustedes en una palabra, ¿no? Hay una frase muy popular entre el mundo, ¿no? Que dice que todo tiene solución menos la muerte. Y hoy vengo a reflexionar un poquito acerca de la muerte, ¿no? Y todos y cada uno de nosotros en algún momento se nos ha muerto un familiar o hemos tenido contacto con esa experiencia de la muerte, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá, ir al inicio, a ese génesis, ¿no? A ese inicio, a ese origen de la muerte, ¿no? Todos conocemos la historia en Génesis 2, donde habla de Adán y su mujer. Ellos vivían en un paraíso llamado el Huerto del Edén y ellos conversaban directamente y se relacionaban con Dios, trabajaban sin sudor, ellos cultivaban sin cizaña, ¿no? Y llegó ese momento en el que Dios les advirtió, solo había una norma, Dios les advirtió que si comían del fruto prohibido, de ese árbol, del cual era el conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirían. ¿Y qué pasó? Ya todos conocemos la historia, que ellos comieron de ese árbol. Entonces fue cuando su inocencia empezó a morir, ¿no? Algo murió, su inocencia estaba muerta y la vergüenza llenaba su vida. Tristemente, la esperanza de volver fueron expulsados del jardín, la esperanza de volver al jardín y de comer del árbol de la vida eterna había muerto con eso, ¿no? Perdieron la esperanza, en definitiva, de vivir para siempre, y el pecado comenzó esa obra irreversible en su vida hasta llegar a esa muerte física, ¿no? Entonces vemos que Adán y Eva tristemente terminaron muriendo, ¿no? Entonces hay un versículo muy clave que puede arrojarnos un poco más de luz y está en Romanos 3, 11, bueno, empieza desde el 10, que dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Queridos hermanos, entonces la reflexión de hoy es que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no hay nadie que entienda? ¿Por qué no le buscan? ¿Por qué no hay quien haga lo bueno? Entonces llegamos a la conclusión de que estamos muertos. Quiero hablar de esa muerte espiritual. Estamos muertos y los muertos no pueden hacer lo bueno. Y así como este cadáver que tenemos en la silla, nosotros muchas veces somos como muertos vivientes. Con la muerte espiritual nos ocurre lo mismo que con un cadáver que apesta. Nuestra vida a veces apestan. ¿A qué? A orgullo, arrogancia, apestan a odio, apestan a rebeldía contra Dios, apestan a actitud crítica, a engaño, a falta de agradecimiento. Y eso es muy mala noticia. ¿Por qué? Porque en esa condición no vamos a poder llegar a vivir con Dios. Vamos a vivir una vida eternamente separada de nuestro Creador con esa muerte espiritual. Pero la buena noticia de salvación, de la cual queremos hablar hoy, es de que hay esperanza. A través de la fe, a través del arrepentimiento en Cristo, nosotros podemos tener acceso a esa regeneración espiritual, a poder vivir eternamente al lado de Dios. El día que nosotros partamos de esta tierra y muramos, nuestra carne muera, tenemos la oportunidad de volver a vivir con Cristo. ¿Y qué hace falta, queridos hermanos? Que nosotros, o amigos, ¿no?, que nosotros nos arrepintamos de corazón, que nosotros acudamos a Cristo, porque dice en la palabra de Dios en Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él puede volver a darnos esa vida y podemos vivir eternamente para con Dios. Esa es mi reflexión y esas son las buenas noticias de salvación para ustedes en este tiempo. Que Dios me lo bendiga y le mando un saludo. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Iglesia Sinaí Baracaldo. YouTube @Sinaí Iglesia. TikTok Iglesia Sinaí Baracaldo. Y en nuestro canal de Twitch transmitimos las 24 horas. Encuéntranos como Iglesia Sinaí.